muy buenas noches, soy Norma Pimentel y es un gran honor para mí encontrarme con ustedes iniciando una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta en esta que es nuestra segunda semana de nuestra segunda temporada, además de que hoy es un día por muchas cuestiones muy especial. Es día para hablar en Ponte las Gafas Violeta de qué es el feminismo y qué mejor y quién mejor que para poder entrarle a este tema tan importante, nuestra súper invitada de honor, que la verdad es que esta noche es algo que nos tiene muy contentas a mi querida amiga Edurne Ochoa y a mí, el contar con la participación de Indira Sandoval como nuestra invitada de súper lujo hoy, que es Día Naranja. Ya ella nos va a poder platicar un poco de qué es lo que considera en torno a este Día Naranja y cómo debiéramos de andarnos moviendo en esta onda las mujeres feministas o no feministas, pero que estamos más que conscientes que tenemos que meterle con todo al tema de combatir las diferentes manifestaciones de violencia contra niñas y mujeres. Y la verdad es que pues tuvimos aquí una precharla antes de poder entrar al programa y yo ya les decía, ya no digan, ya no platiquen, ya no cuenten, porque quiero que todo esto que está saliendo, todo esto que sale así tan natural, porque ya ahora van a tener la oportunidad de escuchar ustedes a Indira Sandoval, la capacidad que tiene para hacer algo tan natural, el ser y asumirse, como ella dijo hace un ratito, a la chingada con todos aquellos que sigan pues en estos entornos tan patriarcales, desconociendo a las feministas. Voy a hablar un poco de su amplio currículum porque la verdad es que pues sí consideramos muy importante resaltar a la gran mujer que nos acompaña esta noche. Ella es consultora independiente, especialista en temas de género, igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres. Y no es porque se ponga el título nada más porque esté de moda, es porque neta que lo ha trabajado un chorro. Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas Públicas, tiene estudios en Antropología Social, cuenta con distintos diplomados nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, género, progresismo y democracia. Es fundadora de la organización política de las Constituyentes de Ciudad de México Feministas y de la Articulación Nacional Nosotras Tenemos Otros Datos. Así que cuando ustedes hayan escuchado que se están confrontando datos duros por diferentes autoridades, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, denle las gracias a esta supermujer que ha tenido toda la actitud, toda la fortaleza y ha tenido lo que le falta de repente a muchos para salir al frente y decirle a las autoridades con esos mismos datos duros que ellos se atreven a publicar que no están dando resultados. Es autora del modelo de implementación de la paridad de los partidos políticos, ha generado 12 versiones de la ley de bolsillo contra la violencia hacia las mujeres en distintos estados de la República. Forma parte de las 16 biografías de mujeres líderes de la Ciudad de México en la edición 2016. Es columnista y opinóloga en distintos medios de comunicación impresos y electrónicos. En el Parlamento de las Mujeres de la Ciudad de México presidió la Comisión de Atención a Víctimas y fungió como vicepresidenta de la Comisión de Justicia, donde se aprobó la iniciativa para la reforma constitucional, nada más chéquense, al artículo 6 para la inclusión al sistema integral para la detección, prevención, atención, investigación, sanción y erradicación de todo tipo de violencias contra las mujeres y niñas que habitan y transitan en la Ciudad de México y zona metropolitana, denominada Alerta Violeta. O sea que si hay alguien para hablar de feminismo y hablar del tema de prevención de violencia contra niñas y mujeres, nada más y nada menos y nadie mejor que Indira Sandoval. En el ámbito internacional ocupó por 2 periodos consecutivos la coordinación de feminismo de la Internacional Socialista de Jóvenes y de la Comisión de Género de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Es
En la Fundación Pública se ha desempeñado como directora del Centro Histórico de la Ciudad de México, representante de la Jefatura de Gobierno de la Delegación Tlalpan, ahora Alcaldía, y como directora de las 16 unidades de atención del extinto InMujeres DF, hoy Secretarías de Mujeres de Gobiernos de la Ciudad de México. Actualmente se encuentra en el impulso e incidencia para aprobación de la iniciativa 3 de 3 versus violencia, que promueve la paridad sustantiva y la prevención de la violencia institucional y la violencia política por razones de género para no ser deudores de pensiones alimenticias o no ser acosadores sexuales y no ser agresores en razones de género. Que estos sean requisitos obligatorios para ocupar algún puesto de elección, designación y concurso. De verdad que se necesita muchísimo impulsar esta gran iniciativa, pero además se necesita mucho también reconocer el talento y el trabajo de Indira Sandoval, porque lo hemos dicho, este espacio de Ponte las Gafas Violeta, sobre todo cuando queremos hablar de feminismo, no podríamos no hacerle este reconocimiento a las mujeres que han transitado y que han dado su tiempo, han dado sus conocimientos y han dado también las luchas, porque sabemos que estas luchas, una vez que se asumen, transitan toda tu vida en lo público y desafortunadamente también tu vida en lo privado. Entonces, Indira, de verdad que muchísimas gracias, qué honor que nos estés acompañando esta noche a ponernos juntas y juntos las gafas violeta. Y saludo también con muchísimo cariño a mi querida amiga Edurne Ochoa, quien además anda muy feliz, ya la vimos por ahí también con esta... pues estamos de manteles largos en todo 33 mujeres, estamos de manteles largos en muchas organizaciones que caminamos acompañando el trabajo y reconociendo también el trabajo que hace nuestra querida amiga, porque tiene una super nominación internacional para pues ser reconocida como mujer influyente de este año. Ella ya obtuvo este reconocimiento ya a nivel también internacional y pues yo estoy segurísima de que va a llegar, porque la verdad, la neta es que le has trabajado un chorro, mi querida Edurne, así que muchísimas felicidades por tener esta nominación y estoy más que segura pues que ya eres de entrada una ganadora, además de gracias por caminar noche a noche desde este espacio juntas a ponernos las gafas violeta. Y ya vieron que es una super noche hoy aquí en Gafas Violeta. No, hombre, al contrario, amiga. Nada más quiero aclararte que ya gané, ya soy ganadora, ya no estoy nominada, ya gané, ya me llevé la mujer influyente del 2020 por activista, líder y política. Entonces, sí, es la verdad, y lo hablábamos fuera de este programa, eso ha sido todo un reto. En 2018 lo gané como mujer consultora política del año, ahora como líder activista y política. Y me da gusto porque yo siempre he insistido en que se pueden encontrar coincidencias entre el quehacer político con el feminismo y con la comunicación política, que es tan importante. Para mí todo comunica, y quienes me conocen saben que yo todo el tiempo hablo de la importancia de entregar los materiales, cómo se comunican, cómo es el mensaje, cómo es el texto, el discurso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un reconocimiento no para mí, siempre lo he dicho, sino para todas las mujeres que nos han antecedido, porque gracias a ellas hoy podemos estar las tres aquí. Pude estudiar, pude llegar a ocupar espacios históricamente designados para los varones, ¿no? Esta irrupción del espacio público es una gran conquista para todas las mujeres. Entonces, para mí es un honor y además, bueno, también estar aquí con mi querida Indira Sandoval, que es una mujer generosa, que es una mujer que admiro, que sigo desde hace tiempo en las redes sociales, y que cuando empezamos a conocernos y a vernos y reconocernos, nunca dudó, también hay que decirlo, va a participar en la 4ª generación de 33 mujeres, y hoy también, ¿no?, está con nosotras en Ponte las Gafas Violeta. Mi querida Indira, es un honor, es un placer de verdad aprender de ti. Como bien dice Norma, creo que es bien importante generar este tipo de espacios para vernos, reconocernos, para hablar de nuestros trabajos, para hablar de nuestras luchas, para hablar de muchas cosas que en otros espacios parece que están muy restringidos. En este caso, hoy, por ejemplo, martes de feminismo, ¿no? Y a mí me gustaría, pues además de darte la bienvenida, preguntarte, querida Indira, ¿en qué momento Indira Sandoval dice, soy feminista, me asumo feminista y actuaré en consecuencia con este feminismo que ya me atravesó? Porque llega un punto en donde te atraviesa.
Bueno, primero, muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy emocionada, muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Quiero agradecer la invitación, pero sobre todo felicitarlas por esta segunda temporada de Ponte las Gafas Violeta. Norma, muchísimas gracias. Mi reconocimiento siempre. Felicidades por este reconocimiento que hoy recibes por segunda ocasión, Edurne. Las dos son unas chingonas y me parece que sí hay que decirlo y creo que no hay que regatearlo nada y no hay que jamás disculparnos por el tema del feminismo. Muchas veces, como lo estábamos platicando, hay quien inicia prácticamente dispensando su militancia y creo que no es así. Mi militancia es de izquierda, soy hija de profesores normalistas, disidentes. Mi nombre dice también mucho, soy Indira, tengo una hermana que se llama Gandhi y mi hermano que se llama Sandino. Con esto quiero decir que llegó a mí la parte de una conciencia política y social desde muy pequeña y eso no necesariamente se puede traducir inmediatamente en temas de feminismo, pero sí comentar que ser tan cercana desde muy pequeña a movimientos sociales de distintas magnitudes que tenían que ver con movimientos sociales magisteriales, que tenían que ver, yo crecí en un municipio y eso implica muchas cosas, porque mi primaria sí decía escuela primaria rural, Nicolás Bravo, y implica necesariamente temas que no necesariamente comparto con otras generaciones. Cuando yo llegué a estudiar a la Ciudad de México, la mayoría venía de la huelga, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos de vivienda popular, urbanos. Entonces son otras las causas y son otros los temas de resistencia que cruzaron permanentemente en mi vida de manera distinta. Sin embargo, puedo decir que el tema de género y el asunto de feminismo, sin que necesariamente lo conceptualizara, lo nombrara, así llegó a mí muy pequeña, porque recuerdo que el castigo para mí en la secundaria era que me metieran al taller de cocina o de bordados, porque lo veían como castigo. O sea, imaginen, fui expulsada de la secundaria en algunas ocasiones porque yo crecí en Calimaya, que es un municipio de las faldas del Nevado de Toluca, hace un chingo de frío, y en la secundaria ir a la mañana a Toluca, llevaba de la misma tela de la falda, pero llevaba pantalón. Entonces, ser permanentemente irreverente, contestataria, rebelde, eso fue permanentemente. Ya llevarlo a conceptualizarlo y a politizarlo, me parece que también fue un proceso desde las juventudes. Siempre comenté en el tema, a partir de los 15 años, milité políticamente, pero siempre sabía que no podíamos irnos sabiendo que un tema de izquierda o una conciencia de clase no nos daba por paquete conciencia de género, ni al revés. Hay quien tiene en este momento muchos elementos de conciencia de género, pero no alcanza a ver las intersecciones de la conciencia de clase. Y también es un privilegio poder tener apego o tener acceso a esa información. Y siempre esa claridad, siempre ubicar los contextos, creo que me permitió desde muy pequeña asumirme políticamente feminista, al ser una mujer militante de izquierda, de base, soy municipalista. La máxima del internacionalismo es que pensemos global, pero actuemos local, y ahí en esos espacios, los más cercanos a nosotras, es en los que están más cercanos los riesgos. Los agresores tampoco vienen de Marte, no vienen de Júpiter, son ahí en nuestro terruño, y ahí hay que defenderle, porque me parece que el movimiento tendría que estarse cada vez más territorializando, porque tú lo comentabas ahorita, Edurne, que no está peleado el tema de la comunicación política, el tema de la militancia política con el tema del feminismo. Es al revés, no podría darse. Rosa Luxemburgo nos decía, y aquí ya tengo mis gafas, Violeta, Rosa Luxemburgo decía, anoten. Eso es todo. ¿Quién es de izquierda y no es feminista? Perdón, no, quien es feminista y no es de izquierda carece de profundidad. Pero quien es de izquierda, ¿no? Ya me revolví toda. Y no es feminista, carece de estrategia, y era al revés. Que quien es feminista y no es de izquierda, carece de estrategia. Pero quien es de izquierda y no es feminista, carece de profundidad. Y son esas gafas Violeta, estas gafas Violeta, las que nos permiten ver de manera interseccional las desigualdades, y eso que nos quieren engañar, ya que el suelo está muy parejo y que somos iguales ante la ley, no es cierto. Con estas gafas Violeta son con las que podemos ver los baches,
¿verdad? Los hoyos, el piso pegajoso y el techo de cristal que permanentemente hemos tenido. Entonces, Indira se encuentra con el feminismo desde muy pequeña, pero también desde muy joven a los chingadazos, al que habrá que enfrentar al adultocentrismo otra vez. Esa forma de violencia que el patriarcado, ¿no? De manera interseccional, hay que revisar que el patriarcado no solo hay que adjudicarle esos rostros más visibles como el machismo, la misoginia o el sexismo, que sí lo son y que son muy graves porque es un monstruo grande que pisa fuerte, pero también tiene otras formas que agudizan, que promueven desigualdad, y el adultocentrismo es uno de ellos, como también la adultofobia, ahorita vemos. Pero este tema de creer que por ser adultos, hasta el tema te chamaquearon para subestimar que si las juventudes no tienen derechos, no son actoras políticas, es también una forma. Entonces, muy joven me enfrenté con el tema de que era mujer, y ser mujer joven, por ejemplo, me impidió, fue el centro, el blanco de violencia política, por ejemplo, en el 2012, que fui candidata al Senado de la República y que en el lugar de las juventudes quedó el joven Manuel Camacho Solís, ¿no? O sea, nada más y nada menos. Entonces, venimos de la causa, venimos de militar, vengo de una familia de izquierda totalmente, y me parece que cualquier mujer que se diga feminista, que criminalice la participación política de otras, no creo que podamos estar tratando del mismo tema y de manera congruente. Yo me imagino que cada que hay una criminalización contra la participación política de otra mujer, yo me imagino que las sufragistas se han de estar revolcando, ¿verdad?, en sus tumbas, o se volverían a morir, porque ellas, al luchar por nuestro derecho al voto, ahora que nunca yo creo que imaginaron, pero sí creo que fue la utopía de la paridad, y hoy que tenemos la paridad, me parece que todo el feminismo tendríamos que estar diciendo que si no fuera por las feministas no estuviéramos ahí, como también decir lo otro, que la paridad sin feminismo, pues no sirve de nada, no sirve de nada, ¿no? Entonces, pues aquí estoy, queridas, con esa historia que permanentemente, y soy muy inquieta, muy reverente. No. Sé que por pensar como pienso no estoy en algunos lados, sé que estoy en algunos lados justo por pensar y defender lo que siento y lo que pienso. Nunca niego mis lealtades, ni mis querencias, y mucho menos mi militancia. Qué gusto estar con ustedes, compañeros. Ay, qué emoción. La verdad es que yo creo que hemos venido de recuperar, retornar, mejor dicho, a Gafas Violeta con un impulso increíble. Yo cada noche aprendo mucho de ustedes, aprendo mucho de nuestras invitadas, me contagio de esta super vibra. Y también voy deconstruyendo, porque creo que todavía a muchas mujeres nos sigue quedando esta carga, esta culpa de, híjole, bueno, pero es que soy feminista, pero de ciertas cosas no tengo que hablar tanto porque pues eso todavía no me lo permiten en esta sección de mi gremio, llámese jurídico, político, empresarial. Entonces, creo que también el escuchar a otras mujeres, el conocer sus historias de manera directa y darnos cuenta que pues sí, muchas, aunque no lo querramos decir, se llega a chingadazos. Y hay algunos chingadazos que son más notorios, que van dejando mucho más, unas marcas más visibles, pero también que hay otros chingadazos que siguen siendo muy sutiles, que siguen siendo muy bien normalizados, y que muchas veces nosotras mismas nos sigue costando trabajo el reconocer pues que tenemos que romper el silencio, y que ni modo, pues si no les agrada lo que decimos, pues van a tener de a dos, aguantarse o ayudarnos y sumarse a cambiar las cosas, porque definitivamente algo ha estado fallando. Y hace un rato, Indira, tú nos estabas diciendo, es que eso del Día Naranja, y te dije, espérame, ahora que ya estemos en programa, ahí le entramos. A ver, con toda la experiencia que tú tienes, con todo lo que a ti te ha tocado trabajarlo de manera directa, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué tanto hemos avanzado o no con este rollo del Día Naranja? ¿Qué tendríamos que hacer tal vez para replantearlo? Y lo más importante, pues cómo esta y otras muchas acciones afirmativas, pues en la medida de ir sumando,
en su conjunto pueden disminuir esta cantidad de años que se habla de 100, 150 para que pues las cosas pues en verdad vayan cambiando. Bien, pues yo quisiera contestar el tema de la Día Naranja en dos sentidos. En principio, en que cada vez es más grave la crisis de despolitización de la agenda de derechos humanos de las mujeres y que el feminismo siempre ha sido un movimiento político, social y que me parece que es también y filosófico, también es en sí la línea política para transitar hacia otros temas. Y el tema del Día Naranja, primero hay que contextualizar que tiene que ver con los días 25 de cada mes que responden al 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, mismo que tiene que ver con el triple feminicidio de las hermanas Mirabal en República Dominicana y que tanto los símbolos que tienen que ver como las mariposas Mirabal, por ejemplo, siempre fueron violetas y el feminismo siempre ha sido violeta y la lucha por la erradicación de la violencia lo ha sido y la lucha por la igualdad sustantiva lo ha sido, como para que el secretario de la ONU en aquel, no sé, te estoy hablando de, voy a ser quizá muy imprecisa en este dato, pero no sé, 10 años, hace un hombre, un cabrón, fue el que dijo, naranja, ya tenemos el rosa al cáncer, el azul de no sé quién, el naranja. Entonces me parece que no es de ahorita la primera, o sea, antes iluminábamos los edificios de color violeta. Antes, o sea, nos tocó porque también también venimos de ahí, de una experiencia también institucional y considerarme una mujer que cree en la democracia tiene que ver también con fortalecer las instituciones. No encuentro, aprovecho para decir que no encuentro la cuadratura en las ecuaciones de quien dice incidamos, transformemos desde el feminismo, pero de aquí afuera, de aquí de lejitos, porque ya adentro en la toma de decisiones, híjole, ¿no? Qué complicado es. Entonces, porque tampoco es fácil estar del otro lado y tampoco es fácil estar en las instituciones y ahí me parece que ahí es donde se hace la diferencia. Entonces, estando ahí nos tocó también iluminar estos edificios morados y me parece que tenemos que transitar, más allá del tema de los edificios, que transitar a reivindicar lo violeta, vuelvo a insistir, porque eso nos permitiría politizar cada tema que nos está pasando, hay que despolitizarlo. ¿Ante qué estamos? Estamos frente a una despolitización de la agenda que a problemas muy complejos se dan respuestas muy simples. Por ejemplo, ayer que regresaron las niñas y los niños a la escuela, que eso ha implicado ver muchísimas otras desigualdades que ya estaban antes de la pandemia, esas crisis principalmente se están cargando en los hombros de las mujeres, que el gobierno con la mano en la cintura dice, los niños y las niñas no van a la escuela hasta quién sabe cuándo. Y cuando esto empezó, no con la pandemia, empezaron diciéndonos, se cierran las estancias infantiles, que te cuide tu abuela, fue la respuesta despolitizada, pero de manera institucional, que dieron como respuesta. Y ese tema, ¿qué tiene que ver con lo que estoy comentando? Ese tema avanza, cada vez más se despolitiza. Abrazos, no balazos, se habla de que las llamadas son falsas, eso es un mensaje de impunidad muy fuerte y muy delicado. Se está hablando o sea, se vulnera el Estado laico muy seguido, permanentemente, se cita más a la Biblia que a la Constitución. Hay un asunto de que la militarización sea la política de seguridad pública, tiene que ver también con la demeritación y permanente descalificación a la oposición, que también me parece que no tenemos una oposición seria y responsable, no puede ser que la agenda de la oposición sea el anti-Andrés Manuelismo, o sea, por favor, y que se agudice y se polarice a un reduccionismo tan básico como eres fifí o eres chairo, cuando se desconoce por completo que hay un movimiento, y ahí yo le doy todo el crédito al movimiento feminista, porque sí hay un movimiento que le ha llenado el zócalo a esta administración, sin acarreos, porque no nos pueden tratar igual que al magisterio, ni que al campesinado, ni a que cualquier sindicato, porque no somos un sector, somos una población, y por cierto, la mayoría de la población, después de ese 8 de marzo y también del 9, ninguna se mueve, nos mandaron a este confinamiento que han dicho con todas las letras, nos cayó como anillo al dedo esas declaraciones. Entonces, más allá de ir ahorita al 25, yo te quiero decir que todos los gobiernos, y en eso no se distinguen porque no hay nada más parecido a un macho de izquierda que un macho de derecha, son machos, y somos el moñito rosa, naranja de la solapa de los trajes.
No somos la política pública, no somos la prioridad en los presupuestos, no somos la transversalización de una agenda de gobierno, no somos esa integración de todos los esfuerzos para garantizar la promoción, la garantía, el respeto, el reconocimiento, pero sobre todo el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos. Y el tema de cuando me dice el tema de naranja, yo decía, reivindiquémoslo, Violeta, regresémosle ese peso. El movimiento feminista tiene que regresar a su origen, que tiene que ver con la protesta, con la denuncia, con hacer visible lo invisible, porque pareciera que vamos más para atrás. Y ojo, esto no significa que validemos estas décadas, porque llegamos hasta aquí por décadas de omisión, por décadas de impunidad, por décadas, pero como los recientes tienen la piel tan sensible que se ponen el chaleco propio, pensando que es un tema personal, sin reconocer su responsabilidad institucional, pareciera que criticar lo que ahora está en puerta, que es su responsabilidad, es estar del lado de donde jamás va a estar el feminismo. El feminismo nada más lejano al neoliberalismo y a la derecha que el feminismo. Entonces, reivindiquémoslo, Violeta. Quítate tu saco naranja para el próximo 20, por favor, Norma. Y, bueno, ya voy a quitarme mi saco. Ya, por favor. Ya, se va el saco. Hoy se va el saco. Pero tiene que ver con politicemos, reivindiquemos, nuevamente apropiémonos de las causas que siempre han sido del feminismo y que ha sido la derecha quien ha arrebatado incluso hasta nuestra narrativa. Cuando fue lo del 9 de marzo, inmediatamente ahora resulta que todas las empresas que explotan a las mujeres, que no garantizan paridad en sus cargos, que no tienen protocolos contra el acoso, que no tienen políticas de corresponsabilidad de cuidado, que no, eran nuestros aliados. Eso sí querían hacerle el saldo gordo al otro lado. Entonces, no, incluso también por eso la narrativa de nosotras, tenemos otros datos, tenía que como crear una contranarrativa a lo que estaba pasando. Y nosotras tenemos la claridad de lo que está sucediendo en los territorios, que no se parece en nada al país feliz que nos pintan, que cómo es posible que con esta crisis que tenemos, la comunicación institucional sea que no te olvides de la rifa del avión. O sea, perdón. Pero bueno. Oye, quería comentar solo lo del día naranja, pero me extendí. No, está perfecto, porque ¿sabes qué, querida Indira? Esto que dices me parece súper valioso y súper importante de resaltar. Es decir, hay una creencia, y es una falsa creencia, que justamente por señalar cómo están desmantelando las instituciones, cómo están quitando presupuestos que históricamente costó mucho trabajo etiquetar, que se nos está despolitizando a las mujeres, que en realidad este gabinete paritario es solamente con candidaturas florero, porque nada transita sin el bobo del jefe máximo, ¿no? Ninguna mujer puede salir a hablar, pues están ahí literal como en comunicación política, floreros, nada más, ¿no? Y así toda una lista de agravios que se comentan y que se visibilizan, porque para cambiarlo hay que visibilizarlo, y automáticamente salen estos que te dicen, claro, es que tú eres derechaira. No, claro, es que tú estás con el PAN. No, es que entonces tú quieres regresar. No, a ver, espérenme. Creo que esto que estás diciendo es muy importante porque el hecho de que señalemos las omisiones que se están generando en el gobierno de la 4T de Andrés Manuel y de otros estados, porque me parece que también es una constante en los estados, no significa que estamos con el PAN, o no significa que estamos con el PRI, o no significa que queremos que regrese el tipo de gobierno que antes teníamos, que también había corrupción, impunidad, opulencia, o sea, nada más equivocado. El gran tema es que estamos hablando del aquí y del ahora, ¿no? Estamos hablando de lo que ahora sucede y que desde nuestro punto de vista no ha habido, por lo menos en lo que conocemos de los últimos 20 años, tantos retrocesos en las agendas justamente a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Hoy hay un gran retroceso en donde no nos ven y no nos escuchan. Claro. Entonces, esto que tú dices es bien importante porque no podemos permitir que este principio de paridad, esta acción afirmativa que se tardó tantos años en lograr y en conquistar, entonces solamente sea un tema de cuotas o porcentajes, ¿no? Es en realidad una profunda transformación de la política y de lo político. ¿Y cómo logramos que las mujeres justamente que les atraviesa la perspectiva de género y las dos cosas que dijiste, conciencia de clase y conciencia de género, estén ocupando espacios de incidencia en espacios de poder? Y que también el hecho de el poder, como lo conocemos, lo tenemos también que reivindicar
con otra mirada, ¿no? Un tema más comunitario, de construcción horizontal, de participación ciudadana, etcétera, que me parece que es la apuesta que deberíamos de poner sobre la mesa las mujeres. Porque no nos podemos meter a la política y masculinizarnos y mimetizarnos con los varones y hacer exactamente lo que ellos hacen, porque entonces no estamos ganando nada, al contrario. Entonces, esta irrupción de la que yo vengo hablando igual, ¿cómo logramos que más feministas ocupen espacios políticos? Hay muchas veces que me dicen, no, Edurne, es que ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que una feminista va a llegar a ser senadora? ¿O va a llegar a ser diputada federal? ¿O va a llegar a ser diputada local? No, ustedes quédense en la calle, en la protesta, en la marcha, en la manifestación y dejen esos espacios para otras personas. Por supuesto que necesitamos a mujeres y a compañeras en la calle, en la lucha, en la manifestación y en la consigna. Y otro pie en el poder, en las decisiones y en estas injerencias que son tan importantes para la construcción de un México, por lo menos, un poquito más igualitario, con menos violencia y con menos desigualdades, ¿no? Pero qué bueno que lo dices. ¿Qué opinas de esta decisión, porque es una decisión política, de decirles, compañeras, es momento de que las feministas hagamos un bloque y busquemos espacios de elección popular? Claro, totalmente a favor, pero antes quisiera decir esta parte de cómo es posible, cómo nos explicamos que teniendo un congreso paritario, llámese Cámara Alta, Cámara Baja, un gabinete paritario, para que podamos también entender que no es el simple hecho de llegar, y que tampoco venimos a decir que es este gobierno quien ha hecho las cosas mal, porque venimos de décadas de impunidad, de invisibilización hacia los derechos humanos de las mujeres principalmente. Y en ese sentido yo quisiera decir que sin despatriarcalización no habrá ni cuarta, ni tercera, ni primera transformación. Despatriarcalización. Me encanta. Un proceso individual y colectivo de manera permanente para desmontar todo tipo de prácticas y conductas que promuevan, que agudicen, que generen, que fortalezcan esquemas de desigualdad, por tanto, de injusticia social y discriminación y, en consecuencia, de violencia. Sin esa despatriarcalización de la vida institucional, política, de las relaciones económicas, sociales, culturales, pues van a seguir llegando al amparo de la paridad, que es al amparo de las luchas históricas feministas, pues tenemos que diferenciar. ¿Ante qué escenario estamos? ¿Ante una alternancia política que nada más el poder cambió de color? ¿O ante una transición democrática? ¿Y qué es la diferencia entre quien ocupa el poder y en favor de quien lo ejerce? Y si no se está ejerciendo, colocando en el centro los derechos humanos de las mujeres, no estamos más que ante una alternancia política de cambio de color, donde no vamos a dejarle de colocar la corresponsabilidad al Estado que tiene, pero tampoco creo que debamos colocarnos en una condición ajena como movimiento político feminista. Hagámonos cargo de que tampoco hemos dado ese salto cuántico para asumirnos como una fuerza política en la toma de decisiones y que también por eso tenemos estos autoridades que tenemos. Ahora, también hay que decirlo con toda claridad, las mujeres somos la mayoría, claro, pero no la mayoría politizada. Y no somos la mayoría politizada porque poco tiempo queda para ejercer nuestros derechos políticos electorales como ciudadanas, cuando tenemos que resolver temas de cuidado, cuando tenemos que resolver temas de que el primer derecho, que es a una vida libre de violencia, no está garantizado. Claro que poco tiempo queda para estar politizando temas cuando todos los días están asesinando a por lo menos 11 mujeres, cuando todos los días están explotando sexualmente a otras tantas, cuando todos los días nos están violando, torturando, desapareciendo, cuando todos los días estamos ante un grave pacto de impunidad, empezando por el desconocimiento del problema, cuando estamos frente al desmantelamiento de políticas públicas, la reducción de presupuestos, la vulneración del Estado laico, la militarización del país, el debilitamiento institucional, la polarización política, y puedo seguir en la lista, que no son más que no confundamos el síntoma con la enfermedad. Y por eso voy al tema de la despatriarcalización, porque pudiera llegar otro gobierno y seguir sin colocar en el centro los derechos humanos de las mujeres como un eje transversal para una política integral de Estado. Entonces, me parece que hay que transitar, sí, Edurne, al tema de la participación política. En lo particular he estado ahí y también he sido blanco que
lo que implica que una mujer política participe, una mujer participe en política, nos han querido convencer de que el costo por estar ahí es muy alto. Como también la violencia que nos pasa en los hogares, que queda desmitificado el asunto de que todo lo que nos pasa por andar en la calle solas y vestidas quién sabe cuándo, y peor las que andamos happy, ¿no? Nos puede ir muy mal. Como ese es ese costo político por estar en la calle, el acoso, que lo que te dice el acosador y el agresor es, por estar en un lugar donde no te pertenece, tienes que estar dispuesta a pagar el costo. Lo mismo nos están haciendo en la política. Y quien no comprenda que la violencia política contra las mujeres tiene implicaciones muy delicadas porque es un atentado contra la democracia, no ha comprendido nada. Es una vergüenza que hasta el 2020 se esté armonizando la paridad a cuentagotas, con regateo y no de manera homologada y casi contratiempo. En nuestro país, ¿de qué democracia nos han estado hablando entonces todo este tiempo? ¿Qué han estado decidiendo por nosotras? ¿De qué democracia hablan? ¿De qué instituciones hablan? Si ha sido sin nosotras. Entonces, comentar que, por ejemplo, las constituyentes reivindicamos todos los derechos humanos de las mujeres, pero especialmente, por algo las constituyentes, que fuimos el proceso constituyente de la Ciudad de México, hay que darle la relevancia que tiene. Es el primer proceso constituyente en el que mujeres con derechos plenos participamos. No estuvimos en el de 1817, ni en el de, el 1824, ni en el de 1917, y habrá que estar en el de la Ciudad de México, y nos parece que hay que impulsar también un nuevo pacto político y un nuevo contrato social a nivel nacional que derive en una nueva constitución que coloque en otro tema los derechos humanos de las mujeres, que es en el centro. De ahí también requerimos más mujeres en el poder, sí, pero también menos agresores. Por eso, el 3 de 3 contra la violencia es una iniciativa feminista que estamos impulsando todas. ¿Quiénes todas? Las constituyentes sí, pero yo las invito a que todas nos sumemos, porque creo que todas estamos de acuerdo en que no queremos en las instituciones ni a esos Mireles, ni a esos senadores, ni a esos funcionarios de Puerto Vallarta, ni a esos jueces que dejaron libres a los funcionarios de Puerto Vallarta, porque son un pacto de impunidad. No queremos a los acosadores, no queremos a los agresores, no queremos a los deudores en los puestos de elección, de designación y de concurso. El 3 de 3 contra la violencia. Vamos a hacer todo porque se presente a nivel federal en este periodo de sesiones que ya hemos hablado con diputadas aliadas, y por eso sí es importante reconocer también a las compañeras diputadas feministas como Lorena Villavicencio, como Marta Tagle, que se han puesto siempre la camiseta, como Guadalupe Almaguer, que siempre han estado presentes y permanentemente ahí en las causas, y seguramente hay muchas otras más en diferentes estados, porque me parece que cada espacio político que ocupe una mujer es un espacio estratégico y hay que impulsarnos. Creo que nos falta mucho, ustedes lo tienen mucho más cercano que nosotras, transitar de la sororidad al afidamiento como estrategia política y no romantizarla, no romantizar las relaciones políticas y tampoco perder de vista al enemigo, compañeras, porque si seguimos cuestionando que ay, esas mujeres, ¿por qué están ahí? ¿Qué han hecho a favor de otras mujeres para poder llegar ahí? ¿Neta le vamos a dejar de cuestionar a los que llevan ahí más de 80 años en el poder? ¿Qué han dejado de hacer por nosotras para cuestionarles a las mujeres que han llegado todas peleadas, desgastadas, bajo circunstancias muy complejas, pero tampoco somos mujeristas? Somos feministas, y también ellas, al estar siendo parte de las instituciones, tienen responsabilidad a la hora de asumir un cargo. Las que son integrantes de este gabinete, las que están en la legislatura de la paridad, las que están en los congresos locales, todas las mujeres también tienen una responsabilidad. Las juzgadoras, todas. Pero tampoco creo que debamos quitarnos las gafas a la hora de diferenciar el tema también de los esquemas de desigualdad en los que avanzan. Porque no necesariamente esas mujeres emanan de procesos democráticos y libres de violencia, y hay esa mimetización de la que hablaba Edurne, y como decía Simone de Beauvoir decía que el adversario es mucho más fuerte cuando tiene cómplices entre las oprimidas. Y lo digo así, aunque en que ella mencionaba los oprimidos, me parece que hay que estar visibilizando cada vez más cómo va la cosa. Así es, Norma
No, Están chidas, ¿verdad? me encanta, Indira, me encantan las gafas, me encanta, ya quiero yo también, no es posible, necesitamos nuestras gafas, querida Edu, necesitamos nuestras gafas así para resaltar como tú lo estás haciendo esta noche. Yo estoy disfrutando muchísimo y me gustó mucho esta parte, bueno, dos, donde estás hablando de pues este movimiento feminista 100% político y político desde la perspectiva de la izquierda. ¿Qué pasa con la izquierda en nuestro país? ¿Qué pasa con esta izquierda en la que muchas personas creímos que venía no solamente reconocer los derechos humanos de las mujeres, sino que venían pues estos cambios a favor de la impunidad, la corrupción, y vamos y vemos que esto parece que estamos como metidos en una guerra de confrontación, estamos constantemente pues leyendo que en lugar de, como bien dices, politizarnos más, hombres y mujeres, los jóvenes, en lugar de ver eso, lo que estamos viendo es que cada vez nos desgastamos más en, tú eres feminista, pues tache, y órale, todo el mundo, túndale a las feministas, pero ahorita el tema es medio ambiente, tú eres ambientalista, madres, todos contra los ambientalistas, o sea, pareciera que vamos a estar más en la polarización que en el avance. Y tú decías hace un rato algo muy importante, tenemos que cambiar y construir liderazgos. ¿Cómo podríamos nosotras que estamos acá y que pues sí, Ciudad de México, yo siempre digo que Ciudad de México es una isla en este país, porque en Ciudad de México hay grandes avances que se ven y en medio de lo que tú tienes de perspectiva, lo que vivimos en las entidades federativas en muchas ocasiones es todavía mucho más complicado. Entonces, ¿cómo migrar, cómo aterrizar esos liderazgos tan necesarios aquí, por ejemplo, en Puebla o en otros estados, en los que sin duda pronto estaremos otra vez sumergidos en procesos electorales y en los que estos procesos van a requerir más que en otra ocasión, porque cada vez platicamos, ¿no? Ya tuvimos las elecciones pasadas y entonces fueron las de la paridad, pues sí, pero es todavía un tanto cuestionado cómo llegó esto, ¿no? Porque llegó más bien como por una inercia, pero ahora se van a requerir de otros escenarios y en estos escenarios, ¿cómo vamos a construir y cómo vamos a transitar las feministas politizadas precisamente para poner al frente esta agenda y no permitir, independientemente del color, porque ya yo de repente ya los colores, pues yo ya ni les entiendo, pero independientemente de eso, ¿cómo vamos a poner estos amarres y cómo vamos a generar que se den estas corresponsabilidades para que efectivamente transitemos a una sociedad que no solamente vaya y vote y que cuando viene pues este proceso del voto, pues ya ves que hay muchas cosas alrededor, ¿no? Y que aprendamos a resistir como todas estas tentaciones que hay en este entorno y que efectivamente no solamente votemos, sino que antes nos informemos y antes de esto participemos y antes de esto pues no nos pongamos un pie unos a otras y otras a otras y demás. ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo, aquí en Puebla para construir y avanzar en esos liderazgos? Pues a mí me parece que no es un asunto que se limite a Puebla, me parece que el escenario que se está viviendo es que en general en todo el país y la Ciudad de México era esa isla, no necesariamente estamos en las mejores condiciones ahora, hay cosas que nos amenazan permanentemente en la ciudad y yo creo que es un asunto del país. Me parece que tenemos que hacer una gran alianza basada en una agenda. Tenemos puntos que no nos encuentran, muy bien, esos quedan fuera de la agenda. Pero creo que a todas nos queda muy claro que estamos en contra de todo tipo de violencias, sí. Estamos a favor de presupuestos públicos que garanticen el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, sí. Estamos a favor de la paridad y de garantizarla de manera cualitativa y cuantitativa, de manera vertical y horizontal en todos los procesos, sí. Estamos por la defensa del Estado laico, o sea, los temas que no se encorchetan y quedan fuera, pero los temas en los que sí, tenemos que transitar hacia un gran pacto nacional feminista por la vida de las mujeres, por la dignidad de las mujeres, por los derechos humanos, por la vigencia del Estado mexicano, tenemos que transitar hacia un gran pacto nacional.
Pero compartiendo el asunto que dices, bueno, ¿qué hacemos a diferencia de Puebla? Por ejemplo, yo quiero compartirles, y espero que lo podamos hacer juntas con ustedes, con las 33, con las mujeres de Afidamento, con las Minervas, con todas las colectivas que pudiéramos estarnos sumando. Para nosotros fue sumamente importante el proceso de la Constitución Violeta, que es la versión feminista de la Constitución de la Ciudad de México. Ahorita se las voy a enseñar, porque no la tengo aquí cerquita, pero te la traigo. Que fue decirle, por ejemplo, a las poblanas, a ver, señoras poblanas, ¿conocen la Constitución? No. Ven. Leamos en voz alta y van a ver las aberraciones que hay ahí, ¿eh? ¿Qué hay ahí? Simplemente les quiero decir de la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México, tiene un párrafo así, creo que de grueso, de los derechos de las mujeres, así. Y lo tiene en el capítulo de grupos prioritarios, que es la forma progre y políticamente correcta de seguirnos nombrando como grupos vulnerables. Y tiene el derecho a una vida libre de violencia, dice que todas las personas tenemos derecho a una vida libre de violencia. Si todas las personas tenemos derecho a una vida libre de violencia, pues ¿para qué la ley de acceso? ¿Para qué Belén do Pará? Allá afuera no nos matan personas a otras personas. Allá afuera nos matan hombres con los privilegios del patriarcado por ser hombres y son protegidos por otros tantos hombres. Las personas no ganamos igual en el trabajo. Las personas no morimos igual ni por las mismas circunstancias. Y la Ciudad de México y su Constitución no consagra el derecho de las mujeres como sujeto político a una vida libre de violencia. Mucho cuidado con los términos neutros, que ahorita les comparto, que estábamos recorriendo virtualmente el país para el tema de la armonización de la paridad, el 3 de 3, y el machismo está dispuesto a cederle a lo neutro. No digan la gobernadora y el gobernador, digan la gubernatura, la ciudadanía, la presidencia, las regidurías, las candidaturas. No. Requerimos nombrar a la gobernadora, a las presidentas, a las regidoras, a las ciudadanas, a las mujeres requerimos nombrarlas. Entonces, yo les propongo que podamos impulsar procesos de politización, pero que tienen que ver también con ciudadanizar la política y politizar la ciudadanía. Porque no necesariamente los ejercicios ciudadanos, esos que quieren limitar solamente al día del voto, sin esta información de la que hablabas, Norma, sin esta conciencia crítica, me parece que el feminismo sí representa esa gran parte de responsabilidad en el despertar político de las mujeres y de los hombres, no solo de las personas que tenemos que hacer esa gran diferenciación. Entonces, me parece que hay que ir a un pacto, hay que politizar la agenda, hay que despatriarcalizar permanentemente las relaciones políticas, sociales e institucionales, hay que politizar muchísimo nuestra agenda de derechos humanos y generar alianzas estratégicas en los temas de coincidencia y en los temas de divergencia, revisar cómo también se construyen, porque incluso, por eso hablo de despatriarcalización, porque incluso la resolución de conflictos en el movimiento feminista, tampoco tenemos la receta. Y también caemos en prácticas muy patriarcales a la hora de, no, pues ya me vio feo, no, pues tú, sí es mi comadre, sí, sí, no. No, y transitemos hacia otras diferencias, porque además pareciera que el patriarcado no necesita esta frase de juntas ni difuntas y bla, bla, pareciera que se reivindica cuando no alcanzamos esta capacidad política y social de la resolución de las diferencias y colocarnos por encima de ellas, poniendo la agenda por delante para que logremos de verdad una transformación. Me parece que ese término ha estado muy trastocado, cuando en realidad una transformación profunda en términos generales podría ser, porque el feminismo es origen, pero también destino. Es el cómo, es el por dónde y es para qué. El feminismo plantea un nuevo paradigma en la hacer política, plantea nuevos parámetros en los que se debe medir también la forma y la ética pública, y me parece que politizar la agenda desde el feminismo tiene que ser permanentemente uno de los temas en los que no soltemos
y menos ahora. Creo que hay que radicalizar mucho más el discurso, creo que hay que volver al origen del movimiento y que hay que articularnos porque ninguna tenemos la verdad absoluta. Aquella que crea que está inventando el hilo negro y el agua tibia, no, tuvimos ancestras que hoy nos permiten gritar, hablar, estudiar, trabajar, acceder a muchísimos otros más derechos. No es del pañuelo verde y la diamantina para acá la lucha. Y requerimos también reconocer esa gran crisis política e ideológica que tiene que ver con que no hay referentes claros que nos hacen perder, que hoy desconozcamos las luchas feministas de siempre y que la cuarta ola venga a poner en duda quién es el sujeto político del feminismo. Tenemos que volver al origen y tenemos que politizar cada vez más lo personal y lo privado, como también lo público, porque estamos en gran riesgo, porque pareciera que se quieren encargar de expulsar a las mujeres de la humanidad. Entonces, más radicales, compañeras. Oye, me encanta todo esto que dices porque creo que yo, en el fondo, entonces tuve que haber nacido en la Ciudad de México, porque en Puebla muchas veces soy una incomprendida de estos temas. Fíjate que te escucho todo lo que dices y yo voy a sacar 3 palabras que me parece que de manera permanente yo la he repetido, pero tú ya las nombraste y que creo que son clave. Primero, comunicación. Segundo, estrategia. Y tercera, coincidencias. Cuando llega mi punto de inflexión en el feminismo, ¿no? Yo diría, como dice mi querida Karen Dayan, soy una machista en rehabilitación, soy una feminista en construcción. Yo llego a este punto en donde entiendo que ya llevaba muchos años asumiendo justamente estas posturas políticas feministas, pero no les había puesto un membrete, ¿no? Simplemente, desde mi quehacer de la consultoría política, me preguntaba por qué no podíamos irrumpir más mujeres, por qué se daba este tipo de violencias, por qué cuando yo estaba sentada en una mesa de estrategia y hablaba, los varones hacían todo menos ponerme caso y hasta que no me ponía loca, y daba un manotazo en la mesa y mandaba lo que se tenía que hacer. Entonces todo el mundo volteaba a ver y entonces pinche Edurne está loca, gritona, malgeniuda, está en sus días, etcétera. Y yo decía, pero ¿por qué esto se tiene que seguir repitiendo, no? Yo me preguntaba justamente cómo era posible que a pesar de todas estas violencias que vivimos y viviremos todavía algunos años las mujeres, me topara con algunas que me dijeran, no, yo la verdad es que tengo una fortuna de nunca haber sido violentada. Y yo decía, bueno, pero es que hay muchas formas de que se presente la violencia, etcétera. Y entonces llega un punto en mi vida, hace ya casi 5 años, en donde es mi punto de inflexión y entonces digo, es verdad, soy feminista, me asumo como tal, pero tengo una observación, compañeras, ¿no? Y ahí es cuando empieza a ver como este debate un poco de cómo era posible que yo llegara a estos espacios feministas, porque aparte hay un feministómetro, ¿no? Entonces, en donde yo replanteara las estrategias o las visiones. Entonces yo decía, a ver, a mí me parece todo maravilloso en un tema de cuáles son las luchas reivindicativas del feminismo, pero creo que no han logrado consolidar una estrategia, ¿no? O sea, creo que la estrategia y la táctica, que son 2 herramientas de la comunicación política, que es qué y el cómo, se tiene que implementar para visibilizar, para socializar, para poner en la agenda pública y siempre vamos a tener que ceder porque esto es una negociación. Hay que entender el tablero político en donde estamos hoy paradas y para eso hay que buscar coincidencias y no divergencias. Si nos metemos en algo que además es inerte, que además no va a haber manera de conciliar, nos vamos a perder en lo verdaderamente importante. Hay 10 puntos, no coincidimos en 3, saquemos esos 3, trabajemos los 7, vamos para adelante, ¿no? Pero entonces me decían, no, Edurne, ¿no? Es que, por ejemplo, si no está este tema, entonces no puedes ser feminista, o sea, no hay manera. Yo decía, bueno, sí, pero entendamos el contexto político, las coyunturas, los momentos, esto no va a transitar. Vámonos con estos otros puntos que sí, hay que aprender a negociar, hay que aprender a hacer política, ¿no? Hay que aprender a irrumpir, hay que generar una agenda con tiempos, con objetivos y que sean medibles. Porque si lo hacemos así de que hoy vamos a hacer esto, hoy vamos acá. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando empiezo a ir a mis primeras marchas, ¿no? Y empiezo a salir, a ocupar estos espacios públicos, a manifestar, a acompañar y demás. Cuando termina esto, la primera marcha, yo me volteo y digo, ¿y el posicionamiento? O sea, ya salimos, ya marchamos, ya todo lo que sucedió. ¿Y luego? Entonces yo decía, es que
o sea, ya nos reunimos y ya todo, pero ¿qué exigimos? ¿O cuál es la petición? ¿O cuál es el decálogo? ¿Los 5 puntos, 3? O sea, ¿todo esto para qué? ¿No? No es que así siempre se ha hecho. No, sí, o sea, entiendo. Pero para llegar del punto A al punto B, pues tenemos que tener mucha claridad de qué queremos, qué vamos a negociar, porque pues nos van a sacar periodicazos en donde nos digan pues, las vándalas, terroristas, locas, abortistas, etcétera, porque además va a haber una embestida en nuestra contra. Digo, quiero decirte, Indira, y la gente que nos conoce, que el comadrazgo, que también es muy patriarcal, pero nos volvemos comadres, Norma y yo, porque nos encontramos en una marcha a favor del derecho a decidir, de la legalización del aborto, y entonces, haz de cuenta que fuimos las únicas que asistimos a esa marcha. A la hora, muchos medios de comunicación del gobierno nos estaban atacando. ¿Cómo era posible que mujeres inteligentes y tarará estuvieran en esa marcha, que vandalizamos, que si nos veían pinches perras, viólenlas, quémenlas, mátenlas, esta es su cara? Y así una distribución de nuestro material en la marcha en un montón de páginas y demás por parte del gobierno del Estado. Hay que decirlo como es. Lo que no sabían es que pues yo, al ser consultora política, podía hacer un rastreo de las IPs, de dónde venían los ataques y ponernos sobre la mesa. Y lo puse en ese momento con quien trabajaba en fiscalía y le dije, pues nomás dime de qué se trata, ¿no? O sea, porque el que se ríe se lleva. Y el hecho de que yo haya sido soy una persona pública, que haya salido a manifestarme, ¿sí? Por mi derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, a ti no te da derecho a orquestarme una guerra sucia. Y yo tengo aquí todo, ¿sí? Para poder documentar lo que tú me estás haciendo, Estado. No, Edurne, ¿sabes qué pasó? Se bajó. Entonces, yo soy una mujer que se identifica contigo en esto que hablas de ser confrontativa, de ser aguerrida, de llegar y decir las cosas como son, de crear estrategia, táctica, de llegar a negociar, de entender que lo que necesitamos es ir avanzando, no seguirnos entreteniendo en el cómo no, sino vamos a buscar los cómo sí bajo estos lineamientos. Y me parece que lo que nos puede encontrar es la agenda, o sea, no es en torno a personas, sino en torno a causas, en torno a ideas, y se llama agenda. Creo que hay que reivindicar mucho la palabra alianza, creo que hay que desromantizar la palabra, desestigmatizar la palabra negociación, desromantizar la palabra, los términos de sororidad, que no es una condición natural de las mujeres, es una postura política. Y a mí yo me quedo con el concepto de sororidad de mi querida Pilar Alberti, que también es de las constituyentes. Ella dice que la sororidad es la alianza de mujeres contra el patriarcado. No hay más. Si es para otra cosa, no es sororidad, o sea, no hay más. Pero en esta idea es, ok, estrategia, comunicación, coincidencias, ¿no? Yo también creo que hay que dejar de romantizar cosas. Pero, ¿cómo le hacemos? O sea, ya hablando de todo eso que tú dices, la visión, y que yo coincido contigo, ¿cómo logramos justo poner esto en el debate público con más compañeras que de verdad, de repente, se les hace impensable sentarse en una mesa con las instituciones, ¿no? Es decir, no hay manera. No podemos ocupar este espacio, no. ¿Cómo hablamos que eso es una repolitización de las mujeres? O sea, si no estamos en estos espacios, por supuesto que ser mujer no te garantiza cabeza de mujer, ni ser feminista, ni muchas cosas, pero ¿cómo logramos justo que estas mujeres que les atraviesa la conciencia de clase y de género quieran decir, yo voy y voy a entrar a estos espacios de incidencia? O sea, entiendo perfectamente todo lo que tenemos que hacer. Los trabajos reconozco mucho, por ejemplo, esta cuarta generación que ustedes tendrán, nosotras estamos por terminar la quinta. Los procesos de formación política son fundamentales. La formación política es fundamental en el ejercicio de liderazgo de las mujeres, porque, como dice Lidia Guzmán, una gran compañera también de las constituyentes, ella dice, si conceptualizamos mal, politizamos mal. Entonces, si estamos comprendiendo mal el tema, vamos a politizar mal el asunto. Entonces, me parece que hay que seguir en la formación política, que hay que ciudadanizar procesos. Aquí está la Constitución, Violeta. Okay. Es en violeta todo, cada artículo, pero con ¿cómo tendría que ser? Es la versión feminista de la Constitución. Las invitamos a que se sumen a hacer la versión feminista de la Constitución, tanto de Puebla como el capítulo, vamos a hacer la nacional.
Wow. Pero lo que voy es procesos de ciudadanización, de politización del tema de los derechos políticos y electorales de todas las mujeres, que no necesariamente, me parece que la forma más acabada son los partidos políticos, sí, pero no es la única. Y si seguimos adjudicándole a estos entes la única forma de participación política y al voto la única forma de participación ciudadana, pues parece que no. Entonces hay que permanentemente ciudadanizar los procesos, politizar la agenda, generar esas alianzas, y también esa mesa no es de fuerza, ¿eh? O sea, quienes quieran estar en la mesa con el lenguaje político que implica un proceso para la incidencia sustantiva en la toma de decisiones, estemos. Y quienes no, me dijera mi queridísima Yesenia Zamudio cuando dice que quema, quien quiera quemar, que queme, y la que no estorbe, dice ella, ¿no? Me parece que también acá, o sea, no necesariamente todas tendríamos que transitar por la misma vía, y hay cosas irreconciliables y que hay que identificarlas. ¿Qué cosa es irreconciliable, por ejemplo, para algunas feministas? La vía de las instituciones o la anarquía, yo tampoco las veo agarrando el fusil, ¿verdad? Segunda, si es por la vía de las instituciones, bueno, pues entonces reconozcamos las normas, las leyes, la incidencia, los procesos, cómo nos insertamos en ellas desde una perspectiva de género feminista. Hay otro tema que tiene que ver, muy irreconciliable, que tiene que ver con el abolicionismo y el reglamentarismo. Esa es una postura política y no es como ahora soy de tal y si no te gusta pues tengo otros principios, ¿no? O sea, no. Y hay otro tema que tiene que ver con sí, el tema de las mujeres trans dentro del feminismo o las mujeres trans fuera del feminismo, porque me parece que el debate no es si son o no son, tiene que ver con el asunto de las causas. Entonces, esos temas, si son irreconciliables, yo en ninguno de los tres temas veo que el asunto de la vida libre de violencia sea una divergencia. Yo tampoco veo ahí que el tema de la paridad, lo veo criminalizado, ahorita ya es un derecho humano constitucional, pero no, yo también me veo con Edurne, cuando tú llegabas al movimiento feminista, al encuentro feminista nacional y decías, ¿cuál es nuestra postura frente a la privatización de Pemex? No, güey, a nosotros solo nos interesa, oigan, ¿qué pedo con la paridad? Una vez me contestaron, Indira, por favor no metas ruido, ya los temas que traemos, o sea, porque el tema de la paridad y los derechos políticos electorales no eran de las banderas generales del feminismo. Hemos venido transitando con cuatro principales ejes, que era estar en contra de la violencia, a favor del aborto, a favor de la diversidad y por el Estado laico. Creo que ya hay otros irrenunciables. Creo que no podemos ir en contra de la paridad. Creo que no podemos estar en contra del tema de la corresponsabilidad en temas de cuidado. No podemos estar en contra del tema de la brecha salarial. O sea, hay irrenunciables permanentes y no puede ser que tengas que decir 1000 apellidos para sí ser o no feminista. O sea, soy feminista y por favor por ello entiendan ecologista, que estoy... No, creo que el tema del feminismo plantea también un nuevo modelo económico que también pasa por plantear otras formas de producción que no necesariamente estén basadas en la sobreexplotación de la tierra y el extractivismo voraz. Entonces, sí me quedo con el tema de politizar, de estrategia, de alianza, de cerrar filas, pero siempre en torno a una agenda, no es en torno a una persona, en torno a una casa. Cuando tenemos claro para qué, quiénes y hasta dónde llega la alianza, podemos entonces irla refrendando, ampliando y demás. Los acuerdos políticos se pueden ampliar, se pueden reducir, se pueden modificar, se pueden incluso no generar, es decir, es acuerdo que no hay acuerdo. Lo que no se puede es romperlos. Me parece que sí es una forma distinta de hacer política la que plantea el feminismo, y aunque pareciera romántica y la señora en algunos temas ha tenido sus resbalones, Michelle Bachelet dice, cuando una mujer entra en política, la mujer es quien cambia. Pero cuando muchas mujeres entramos en la política, es la política la que tiene que cambiar. Y por eso creo que la perspectiva de género no es a secas. Es una perspectiva de género feminista, porque Fuller y Avon tienen su propia perspectiva de género, Mary Kay también. O sea, requerimos ponerle a todo el asunto político y nuestras gafas. Me encanta. Me encanta. Y tenemos saludos, ¿eh? Sí, tienes muchos saludos. Yo también tengo por aquí a Shanti Arevalo Barcenais, Raquel Ramírez, Ana Filiam, Eli Rosete. Por aquí Bianca Guerrero nos dice, sí, el 3 de 3 es muy necesario en Puebla. Por acá también Juana Matías Villagranca, Judith Mendoza.
Por aquí Angie Rico nos manda saludos y nos dice que le encanta el programa. Muchísimas gracias, Angie. Qué bueno que te esté gustando este programa. Comadre, va usted. No, aquí es Erika Tapia. Saludos, mi querida Indira Sandoval. Griselda Sandoval, saludos, Indira, fuerte con todo. Daniela Ochoa, excelente programa, saludos a las 3. Milton Rosas nos manda aplausos. Yasmín Juárez, saludos cordiales, amigas. Dania Molina, Griselda Sandoval, Leana, aquí estamos, muchos aplausos y un corazoncito verde. Yasmín Juárez, romper el mismo machismo entre mujeres. Giovanni nos manda un corazón. Violeta. Dania Molina, estos espacios de elección popular tomados por el feminismo son muy comunes en Corea. Ya es hora que sea aquí y en México. Daniela, ponte las gafas violeta, tiempo de las mujeres para las mujeres. Ana Romero también nos manda saludos. Ana Bravo, Yosa Robledo, Josa Robledo igual saludos. Ciania Guzmán, Norma Maya, Bárbara Ortega, Araceli Romero, igual todas saludos. Vianey Toledo. Imelda García, saludos, maestra Indira. Fabiola Rosales, Andrea León, Milton Rosas, saludos Edurne, saludos Milton. Ángeles Sánchez Lira, felicidades Indira, muy bien, Ángeles Sánchez Lira. Milton, no había tenido oportunidad de escucharlas, pero grandes puntos a trabajar. Ana Romero, mi admiración para las 3. Aquí me voy a otra plataforma porque tenemos varias plataformas. Y igual, Mayra García, felicidades, poniéndonos las gafas violeta. Es muy importante mirar el mundo desde otra perspectiva. Victoria Mariano, felicidades, buenas noches, excelente programa, poniéndonos las gafas violeta. Qué importante es debatir temas políticos entre feministas y tener otro punto de vista que es muy factible de construir si nos ponemos de acuerdo. Yuri Ramírez, felicidades, buenas noches, poniéndome las gafas violeta, excelente maestra Indira Sandoval, es un honor escucharla, todos los días aprendo de usted. Gabriela Pérez, felicidades, buenas noches, poniéndonos las gafas violeta, martes de feminismo, martes de aprender y martes de reflexionar sin duda. Flavia BRA, felicidades, buenas noches, saludos desde Argentina. Es un honor aprender de todas ustedes. En toda Latinoamérica hay mucho trabajo que hacer a favor de los derechos de las mujeres. Las abrazo con cariño. Y Bianca Sarmiento, felicidades, buenas noches, poniéndonos las gafas violeta. Qué importante es hablar de la política desde otra perspectiva y no desde los privilegios que tienen los varones. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando y muchísimas gracias a Indira Sandoval por estar esta noche acompañándonos. La verdad es que el tiempo pasó voladísimo. Yo no sentí cómo se nos fue este martes de feminismo. Y para cerrar, querida Indira, ese mensaje, esa frase con la que tú nos quisieras dejar muy motivadas para seguir en esta lucha feminista aquí en Puebla y a nivel hasta internacional, porque ya escuchamos también por ahí que tenemos que nos están acompañando desde Argentina. Entonces, ¿cuál sería ese mensaje inspirador para seguir avanzando en estas agendas? Bien, pues primero invitar a todas a colocarse sus gafas violeta y al próximo quiero verlas colocar con sus gafas violeta para seguir viendo, haciendo visible lo invisible. Y primero decir que no somos ninguna exagerada las mujeres que cada vez nos dicen que queremos más. Sí, las mujeres lo queremos todo y lo queremos ya. Eso, yo me voy con eso porque requerimos, la paridad llegó para quedarse y llegó para cumplirse. Y en este sentido no vamos a regatear nada que tenga que ver con el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Entonces, yo me quedo con esa parte, las invito a que permanentemente sigamos en la despatriarcalización. Yo me asumo una feminista en proceso permanente de despatriarcalización, porque no habrá transformación si no hay despatriarcalización. Muchas gracias a quienes nos siguen en redes y muchas gracias a ustedes, Edurne, Norma, para mí es un honor y desde ahora el mejor de los éxitos para esta segunda temporada, pero también para la cuarta generación de 33 mujeres. Entonces, las invitamos a que todas se sumen a esta generación. Gracias. Querida Indira, yo te voy a decir una cosa, creo que es importante aquí asumir también compromisos, decirte que ya veremos cómo desde la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Puebla, que preside Norma Pimentel, con Fidel Tafi, que también capítulo 33 lo preside Norma Pimentel, 33 mujeres, busquemos mujeres en afidamento y aliadas, saquemos en Puebla el 3 de 3. Ya no leí esta iniciativa, sí, la leí, se la mandé justamente a Norma,
creo que podemos, créeme que es un tema de aquí ir trabajando, incidiendo, ir buscando, irnos cueteando, irnos acompañando, como tú dices, hay en algunas batallas, luchas, acciones que encontraremos algunas aliadas, en otras encontraremos otras aliadas, entonces aquí nos... Yo quisiera saber quién estaría en contra de que los agresores salieran de las instituciones. El 3 de 3 plantea, el 3 de 3 pone, desafía al sistema democrático, plantea nuevos estándares de política, plantea que todo se haga desde otra ética feminista, más bien desde otra ética, la feminista, porque hay que decirlo con claridad. No basta, no basta no mentir, no robar, no traicionar como en letanía, cuando hay una ausencia de política pública y cuando se es deudor, agresor, acosador. Entonces ahí vamos a estar. Yo encantada de que con ustedes, con Mujeres en Afidamento, con las 33 mujeres, con la barra del Colegio de Abogados y Abogadas, con todas podamos hacer esta alianza y desde ahora también decirles que tienen que suscribir la iniciativa a nivel federal porque es una iniciativa de todas y en favor de todas, compañeras. Pues creo que... Les voy a mandar sus gafas, Violeta, me pasan por favor. Sí, por favor. Nótese la artesanía. No, me encantaron, sí las quiero. Oye, sí, de verdad que sí, también decirles a las personas que nos están escuchando que con mucho gusto y con mucho trabajo, pero con mucho ánimo, hoy estamos platicando, le digo a Norma, ya mandaste tus preguntas, yo ya mandé las mías, ¿no? Las dos ñoñas. Sí. Todo el tema del informe para Sombra de CEDAW, que también se va a presentar con nosotras, tenemos otros datos y muchísimas organizaciones de la sociedad civil más, también desde Puebla, con las Minervas, con Mujeres en Afidamento, con la Barra, con 33, nos unimos justamente para sacar adelante este informe. Agradecerles de verdad que se abran, porque muchas veces quienes están en la capital, ¿no? Como lo dicen, se olvidan de la gente del interior, de la gente de los municipios, de provincia, y entonces nos ven así como que, pues ahí está, ¿no? Y estos movimientos en realidad han volteado a ver a los estados, a los municipios, en cómo generamos y transitamos de manera proactiva, ¿no? Y a favor de los derechos, como tú dices, de las mujeres. O sea, creo que nadie va a decir, sí quiero que me maten y me violenten, sí quiero seguir ganando. La descentralización también es parte de la despatriarcalización. La descentralización es parte de eso. Es verdad, eso es cierto. Y encantadas de la vida de sumar con ustedes el tema de la Constitución, Violeta, que tienes, mándenoslas. Y aquí mi comadre, órale, hay que meterle. Yo, mire, le hago el diseño editorial, la comunicación, lo que sea. Pero usted que es la abogada, yo me comprometo a todo. 8 de septiembre es el Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres. Buen día para sacar la convocatoria para editar la Constitución de Puebla. Estaría buenísimo, de verdad que estaría buenísimo. Hay que armarlo. ¿Ya? ¿Cerrado, compadre? Sí, no, yo aquí apunto mis, has de saber, querida Indira, que yo de repente ya, en los fines de semana yo ya creo que ya nada más me falta hacer macramé, porque nuestros fines de semana son así como de, y revisamos, a mí me apasiona el tema de rendición de cuentas. Yo sí creo que gracias a tener herramientas como lo es una plataforma nacional de transparencia, como lo han sido algunas, plataformas de transparencia proactiva, es por la que pues nos podemos ir empoderando, ¿no? Porque precisamente podemos ir confrontando los propios datos que muchas veces van dejando por ahí y que luego ni siquiera pues tienen el cuidado de observar las propias discrepancias que van reportando, más obviamente lo que sale desde sociedad civil. Entonces, pues ahí hemos podido hacer cosas creo que bastante interesantes y pues muy seguramente más bien, pues desde aquí ir invitando a más personas. Creo que lo que nosotras sin duda podemos hacer es ser una gran caja de resonancia y llegarle a muchas personas más, a las chavas que están estudiando derecho, a los chicos también que les interese ser aliados por esta causa, pues decirles que sacaríamos esta convocatoria y con mucho gusto empezamos a hacer mesas de análisis. Yo creo que también ya desde el propio colectivo, hoy precisamente pues tuvimos un evento con nuestra primera vicepresidenta, porque he de decirlo, nuestro colegio es el colegio más antiguo a nivel nacional, que
que genera este gremio legal, pero también es un colegio que le ha costado trabajo asumir este compromiso, lo ha ido haciendo, gracias también pues a ciertos cambios en los liderazgos. El presidente actual pues tuvo creo que una manera muy atinada de sumarse al convenio internacional He4She, entonces pues la barra está también muy comprometida, de hecho parte de los cambios que vamos a tener va a ser en nuestra propia nomenclatura, porque el propio nombre en estos momentos es no muy incluyente, junto con nuestra propia reglamentación interna, entonces está todo este proceso también de transformación, y bueno, Claudia de Buen, que hoy estuvo con nosotros unas horas antes, hablando sobre cómo romper los techos de cristal y cómo pues enfocarnos a esta juzgar con perspectiva de género, pues yo estoy muy segura que nuestra querida amiga Claudia y otras muchas mujeres con las que hemos ido caminando desde Ciudad de México y desde los diferentes capítulos, e insisto, también colegas que ya en otras entidades han aprendido y se han ido deconstruyendo en su machismo, pues creo que desde ahí les puede ser muy interesante que repliquemos estos ejercicios. Entonces, pues con muchísimo gusto asumimos este tema, creo que va a ser sumamente interesante y pues bueno, ya le podemos dejar un legado también a nuestro estado con esta Constitución Violeta. Así que encantadas. Muy bien, pues para mí ha sido un gusto, muchísimas gracias por el espacio. Recordarles que en este proceso abierto de la construcción del informe de CEDAW estamos en foros nacionales. Este jueves 27 de agosto a las 11 de la mañana por la página de Facebook de Nosotras Tenemos Otros Datos. Es el Foro Nacional sobre el tema de alertas de violencia de género. Es un asunto que a todas nos tendría que interesar. Las esperamos. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las 33, a Mujeres con Afidamento, a este programa de las gafas violeta, pero sobre todo a esta gran articulación que también en Puebla tienen con las Minervas y con otras compañeras para construir este informe desde Puebla y decir efectivamente que tenemos otros datos, que ese estado del que nos habla Miguel Barbosa y que ese país del que nos han estado hablando desde el avión presidencial es totalmente distinto al que vivimos y transitamos miles y millones de mujeres y niñas todos los días. Entonces, el tema de Nosotras Tenemos Otros Datos tiene que ver con hacer visible lo invisible en favor de los derechos humanos. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia que nos escuchó. Muchísimas gracias. Al contrario. Amiga, mañana. Y aparte que hay todavía muchísima gente conectada, muchísimas gracias a todas las personas que siguen conectadas y por estar interesadas, porque además creo que parte de ir compartiendo con ustedes estos ejercicios, el gran trabajo que están haciendo desde Nosotras Tenemos Otros Datos y también la apertura, como bien dice Edurne, para que nos vayamos sumando otras colectivas, para que nos vayamos sumando otras asociaciones, creo que es muy importante y para que quienes nos están escuchando, si también les interesa sumarse, pueden ponerse en contacto con nosotros, nos pueden dejar un mensaje también aquí en alguna de las plataformas donde están viendo este programa y con muchísimo gusto, pues adelante, porque precisamente en la medida en la que más personas nos vayamos involucrando en esto, que son nuestros propios datos, que es nuestra propia información, yo pues también por mi formación un poco más, menos revolucionaria, pero sí como medio así, de los dos lados, pues, reconozco también que hay una parte que olvidamos en muchas ocasiones. Todo el dinero público, todo el recurso que se destina, ojo, viene de nuestros propios ingresos, viene de nuestros propios impuestos. Y creo que en muchas ocasiones lo hemos tan normalizado en este sistema económico. Yo no sé si neoliberal o no, pero este sistema tributario en el que es tan normal, pues vas, compras, ni te fijas, ni sabes cuánto dejas de impuestos y luego, por supuesto, ni si te ocurre voltear a ver qué está pasando con esos recursos asignados. Lo hemos dicho aquí, para Puebla fue histórico este presupuesto. Es histórica el decir 190 millones destinados en el gobierno del estado con estas cuestiones tan complicadas, con un gobernador que parece pues desdeñar el tema y por otro lado manda recursos, pero lo delicado no es solo, o mejor dicho, no es solo decir que se mandó, sino es dónde están esos recursos, a dónde se han ido esos millones de pesos y cómo han sido las acciones que lamentablemente los indicadores, la información
pues definitivamente está reportando otra realidad para las poblanas. Entonces, muchísimas gracias, Indira, por compartirnos este entusiasmo. Muchas gracias también por compartirnos el trabajo que se está haciendo desde Ciudad de México. Gracias por la chamba que ya nos dejaron. No, está bien, está bien. Y querida comadre, ¿qué tenemos para mañana en Ponte las Gafas, Violeta, para que Indira se vaya también convidada a seguirnos acompañando? Claro que sí. Mañana es análisis político 4x4. Somos 4 mujeres hablando durante 4 minutos con 4 preguntas. El tema va a ser corrupción y participación política. Hoy la construcción del mensaje gira en torno a la corrupción y sabemos que dentro de las mediciones las menos corruptas somos percibidas mujeres. Sin embargo, también hay otra narrativa que habla sobre capacidad y ahí es en donde las mujeres no tenemos esta ventaja competitiva ante la percepción y los estudios demoscópicos. Estas dos narrativas de corrupción contra capacidad, ¿cómo generarán incidencia? ¿Cómo afectarán los procesos electorales para el próximo 2021, en donde 50% de las papeletas estarán encabezadas por mujeres? Mañana debatiremos. Yasmín Tecozautla, que es regidora, priista de Teciutlán, mujer joven, feminista, además, doctora en género, una gran querida de este espacio, y Maite García, igual, periodista, entrenadora, coach, consultora política, directora de Voz Esmeralda, estarán aquí acompañándonos. Hay que debatir, hay que llevar también estos mensajes, estos temas a la arena política, con esta visión. Hablemos de lo que va a venir, generemos igual también esta conversación. Recuerden que la cuarta pregunta siempre será por parte de la audiencia que nos está viendo para que podamos abrir el debate también con quienes participan en este espacio. Entonces, mañana, querida Indira, te invitamos justamente, que también es un nombre purépecha precioso, pero Indira, mañana también te invitamos al análisis 4x4 y a todas las personas que nos hicieron el favor de vernos. Muchísimas gracias, siguen mucha gente conectada. Jimena Berli, Saidete, Vianet Toledo, te mandan igual. Justo hace rato me cuestionaba el ejemplo de lo sucedido en Guanajuato, cuando por un lado de la pandemia te dicen quédate en casa, ya que como mencionan, es la excusa perfecta para despolitizar el movimiento. Pero por otro lado, la manifestación es la forma de protesta ante injusticias y sobre todo regresar a la raíz del feminismo. Saludos y felicidades, corazón verde, corazón morado, a todas las 3 nos manda bien de Toledo. Ha sido un honor tenerte esta noche, aprender de ti, crecer, de verdad, reflexionar con todo lo que nos has dicho, y creo que más espacios como este, sigámonos provocando encuentros, discusiones, conversaciones, porque solamente así lograremos de verdad sacar adelante una agenda pública común con enfoque feminista que logre, por favor, avanzar en los derechos humanos de las mujeres. Muchísimas gracias. Te voy a sacar un abrazo. ¿Puedo sacar una foto? ¡Claro! Súper. Un placer. Felicidades. Muchísimas gracias. Que pasen excelente noche y les esperamos el día de mañana para que sigamos poniéndonos las gafas Violeta, como bien lo hizo Indira. Mire, ella puede presumirles el modelo más reciente, segunda temporada 2020. Ponte las gafas Violeta. Hasta mañana. Gracias. Adiós.